Le presento a Copito. Hola, Copito. Ah, mira. No. Ahí está Copito, mira. ¿Eh? Uy, malo. Terrible. Bueno, vamos a agrandar la pantalla porque no veo nada. A ver, ¿esto cómo se agranda? Ay, Señor Jesús. Ahí, perfecto. Bueno, comencemos pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La idea hoy era, o es, conversar un poco sobre las enseñanzas esicastas contemporáneas. Y en realidad tenemos que remitirnos a Oriente, porque en Occidente no tenemos mucha enseñanza, no hay mucha elaboración, ya que es una práctica que se ha recuperado muy recientemente. Y la propuesta es tres personajes que me parecían... A ver, un momentito. Tres personajes que me parecen importantes, por bueno, las características y el impacto que tuvieron en el siglo XX. El primero es el padre José, el esicasta. Y la idea es trabajar sobre una carta que él le escribió a un joven que le preguntaba, le pedía información, asesoramiento sobre la práctica de la oración de Jesús. Y Padre José le escribe en esa carta lo siguiente: la oración interior es para mí como el arte de cada uno, y yo la vengo ejercitando desde hace más de 36 años. Cuando llegué a la Santa Montaña, sin demora busqué ermitaños que se aplicaran a la oración del corazón. En este tiempo, esos eran numerosos, hace 40 años, y estaban llenos de vida, hombres de virtudes, padres espirituales experimentados. Nosotros escogimos uno de entre ellos, pero hubiéramos querido tenerlos a todos como nuestra guía. El padre José, que era griego, no, al llegar al monte Athos no ingresó a ningún monasterio, sino que se dedicó directamente a vincularse a los ermitaños y buscar ahí entre ellos información, aprendizajes, experiencias. Algo que es bastante común en la vida de muchas personas cuando damos este paso. Y no es algo nuevo. Les recuerdo este texto del siglo IV, que hace referencia al abad Antonio. Desde entonces, cuando oía que en alguna parte había un alma que se esforzaba, se iba, como sabia abeja, a buscarla y no volvía sin haberla visto. Solo después de haberla recibido, por decirlo así,
provisiones para su jornada de virtud, regresaba. Él, a su vez, se sometía con toda sinceridad a los hombres piadosos que visitaba y se esforzaba en aprender aquello en que cada uno lo aventajaba en celo y práctica ascética. Observaba la bondad de uno, la seriedad de otro en la oración, estudiaba la apacible quietud de uno y la afabilidad de otro. Fijaba su atención en las vigilias observadas por unos y en los estudios de otros. Admiraba a uno por su paciencia y a otro por ayunar y dormir en el suelo. Miraba la humildad de uno y la abstinencia paciente de otro. Y en unos y otros notaba especialmente la devoción a Cristo y el amor que se tenían mutuamente. Habiéndose así saciado, volvían a su propio lugar de vida ascética. Entonces hacía suyo lo obtenido de cada uno y dedicaba todas sus energías a realizar en sí mismo las virtudes de todos. Padre José, visitando a los distintos ermitaños, fue adquiriendo esas virtudes. Y un aspecto relevante que se desprende de esta carta al joven es la necesidad de buscar un padre espiritual, un padre experimentado, un hombre que no necesariamente tiene que ser docto, no necesariamente tiene que ser instruido, no tiene por qué tener una licenciatura, pero sí tiene que tener experiencia de vida espiritual y en la práctica de la oración de Jesús. Alguien con probada trayectoria en el camino esicasta. Y es lo que él busca justamente. Iniciarse en la práctica ascética y esicasta sin contar con un padre o una madre espiritual, y es importante aclarar que padre o madre espiritual no es igual a director espiritual. La diferencia es sustancial. Como les decía, el padre o la madre espiritual es alguien probado en esa práctica. El director espiritual es cualquier ministro de una u otra iglesia que tiene formación teológica, formación vocacional, que sabe orientar y acompaña a los cristianos en su camino. Pero difícilmente alguien que no ha practicado la oración de Jesús pueda guiar e instruir a alguien que quiere, evidentemente, practicar la oración de Jesús. De alguna manera es arriesgarse mucho al fracaso. Por eso también uno tiene que tener en cuenta que a la hora de buscar información en Internet, bueno, hay que ver quién es que habla sobre sikasmo. Ciertamente no podemos iniciarnos en esta práctica si no contamos con alguien que, habiendo realizado parte del camino, por lo menos, y contado con probada experiencia, nos guíe y nos ayude en el discernimiento. La falta de esta guía espiritual hace que muchos principiantes confundan o confundamos, dependiendo lo que hemos experimentado, los efectos naturales de la técnica esicasta con los frutos del espíritu. Cuando uno no tiene claro si lo que está viviendo es un fruto del espíritu o es un efecto natural, muchas veces tiende a atribuírselo al espíritu y suele equivocarse. Por eso es importante el discernimiento, ¿verdad? Cuando yo practico la oración de Jesús con la respiración,
el solo hecho de tener una respiración pausada hace que la sangre se oxigene, que el organismo se relaje, y nosotros podemos atribuírselo al Espíritu Santo. Y en realidad es un efecto biológico, no es el Espíritu Santo. Otras personas pueden ponerse en riesgo de caer en la autocomplacencia, decir, uy, ya llegué a practicar la oración de Jesús, ya estoy en paz, ya logro la estabilidad interior, y en realidad esa paz y esa estabilidad interior por ahí no es fruto del espíritu. Vieron que cuando uno transita momentos difíciles, viene alguien y le dice, bueno, a ver, sentate, toma un vaso de agua, respira profundo y vas a ver que te tranquilizás. Y la persona se tranquiliza, pero se tranquiliza por el ejercicio físico, no que de la respiración, no porque el Espíritu Santo le dio la esequía. Entonces, bueno, hay que tener cuidado de la soberbia, de la vanagloria, de engañarnos nosotros mismos a partir de estos errores, que evidentemente nos alejan de la gracia de Dios. Por eso es tan importante esta enseñanza del Padre José de buscar un guía espiritual. De hecho, él apenas llegó, se contactó con varios ancianos y eligió a uno para sí como su padre espiritual. Pero fíjense que esto que les cuento del Padre José es del siglo XX. En el siglo XVI, San Nilo de Sora escribía: lo mismo afirman San Gregorio del Sinaí y otros padres, los cuales declaran que no es fácil encontrar un maestro seguro y digno de confianza que guíe al alma en esta maravillosa actividad. Tal maestro, según ellos explican, debe tener experiencia, sabiduría basada en las sagradas escrituras y discreción espiritual. Si en este tiempo ya era difícil encontrarlo, en nuestra época estéril debe buscarse con mucha más diligencia aún. O sea que ya siglo XVI era bastante complicado encontrar guías para la práctica. El Padre José seguía escribiendo en esta carta al joven sobre la práctica de la oración. Escribía: en cuanto a lo que la oración es, su actividad, su praxis, consiste en hacerse continuamente violencia para repetirla incansablemente con la boca. Rápidamente al comienzo, para no dar tiempo al espíritu a que forme alguna idea de grandeza. Procura solamente aplicar tu atención a las palabras Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Después de un tiempo suficientemente largo en esta actividad, el espíritu terminará acostumbrándose y la recitará sin esfuerzo. Encontrará placer en practicarla, ya que le gustará como la miel, y buscará practicarla continuamente. Si la abandona, sentirá dolor. Fíjense la recomendación, por ahí a veces hasta muy distinta a las que encontramos por ahí. Como decía mi abuelo, cada maestrito con su librito. Padre José plantea que la oración sea rápida para que no demos lugar a que los pensamientos surjan. Por eso muchas veces vemos que en la práctica en Occidente los monjes van pasando las cuentas con Boschini muy rápido. Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Eso lo que hace es que, de alguna manera,
no quede lugar, no quede espacio para los pensamientos que puedan surgir. Pero también encontramos maestros que dicen todo lo contrario, ¿no? Dicen, bueno, vamos a recitarla lentamente, vamos a respirar profundo, y entonces por cada inspiración lenta decimos tal cosa, por cada expiración lenta decimos tal otra. No apresurarse, ¿verdad? Cada uno tiene su técnica. Lo cierto es que para que no quede tiempos de silencio, tiempos vacíos, lo más seguro es la recomendación del Padre José, sobre todo cuando uno recién arranca y tiene permanentemente en su cabeza como ese avispero de recuerdos y de pensamientos que afloran permanentemente. Él plantea hacerse violencia. Y esto no significa que uno se ande golpeando. Este hacerse violencia es una referencia al combate espiritual, ¿verdad? Es una referencia a esa lucha interior y exterior, ¿verdad?, que debe enfrentar toda persona que inicia la práctica de la oración de Jesús. Una lucha, en primer lugar, con el entorno, ¿verdad?, que el contexto me ayude. O sea, cuando uno recién va a empezar la oración de Jesús, va a empezar la práctica, va a iniciar esa experiencia, no es conveniente hacerlo en el medio de la calle o en un parque donde hay ruido y donde uno se distrae. La idea es buscar un lugar tranquilo, sereno. Pero también está esa lucha interior, esa violencia interior que dice el Padre José, que es de alguna manera luchar contra los recuerdos y los pensamientos en nuestro intelecto, pero también luchar contra nuestros sentimientos y nuestros deseos en el corazón. Y esta es una tarea fundamental, porque el objetivo es poder decir, pensar y sentir, las tres cosas, decir, pensar y sentir, que la boca, el pensamiento y los sentimientos sean, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Ya, si ustedes recuerdan la regla de San Benito, el capítulo de la oración, San Benito siglo VI, capítulo de la oración, San Benito dice lo mismo. Cuando vayan a orar, que la mente concuerde con lo que dicen los labios, ¿no? O sea, que no estemos orando y pensando en otra cosa, si no, no tiene mucho sentido. Esta práctica esforzada y disciplinada crea un hábito. Y esto es importante. Los hábitos, porque fijar una rutina, un tiempo, 30 minutos, 60 minutos, cada uno verá el tiempo que puede dedicarle, pero todos los días a la misma hora y dedicarse exclusivamente a ello, no estar en el jardín podando las rosas y orando, es decir, dedicarle un tiempo específicamente a eso genera una rutina, un hábito. Y en la medida que ese hábito se instala, después se naturaliza. Nos pasa con todas las cosas, ¿verdad? No solo con la oración. Una vez entonces que este hábito es adquirido, resulta todo mucho más fácil. Es decir, nos resulta más fácil poder identificar cuando aparecen los pensamientos y rechazarlos. Poder identificar cuando aparecen los sentimientos y los deseos y rechazarlos. Es como mucho más sencillo. Y la práctica entonces se torna más agradable. Ya deja de ser un combate, una violencia, una lucha, y pasa a ser de alguna manera, bueno, un acto agradable de encuentro entre la humanidad y la divinidad. Y los frutos de este logro
¿verdad? De esta estabilidad, de poder controlar los pensamientos, los recuerdos, los sentimientos, los deseos. De alguna manera los frutos es la paz interior. Logramos esa paz, ese sentimiento de amor, y de alguna manera están acompañados de esa necesidad o ese entusiasmo o esas ganas de dedicarle cada vez más tiempo, ¿verdad? Voy a quedarme un rato más porque este momento es agradable. Aquello de el sermón, la transfiguración en el monte Tabor. Señor, qué bien que estamos acá, ¿no? Bueno, nos pasa un poco eso. Entonces, Padre José nos deja esta enseñanza que es muy importante. Yo después, si ustedes quieren, les paso, creo que tengo como 20 o 30 placas, diapositivas, que se las puedo pasar por WhatsApp, con frases del Padre José vinculadas a la oración, ¿sí? O si no, también las pueden encontrar en el canal del Eremitorio, en una lista que se llama Si vieron cuando uno está rozando los 70 años que se olvida las cosas, bueno. Creo que se llama algo así como la oración de Jesús según el Padre José Lesicasta. Y ahí están todas. Pero bueno, las pueden buscar en el canal o me las piden y yo se las paso. Son frases muy breves pero muy ricas que nos ayudan a poder situarnos en este contexto de oración. De un hombre que de alguna manera fue el restaurador o el que consolidó la oración de Jesús en el siglo XX en el Monte Athos, ¿sí? La comunidad que se formó en torno a él, luego que él murió, retornó a sus monasterios de origen y renovaron los monasterios, generaron la práctica de la oración de Jesús con mayor compromiso, con mayor responsabilidad, con mayor disponibilidad horaria. Otro personaje interesante del siglo XX es el padre Serafín, no Serafín de Sarov, sino Serafín del Monte Athos. Vieron que en la tradición monástica ortodoxa los nombres no son muy variados, generalmente se van repitiendo, y por ahí en un monasterio hay 4 o 5 serafines, y 4 o 5 Josés, y 4 o 5, ¿no? Bueno, este es Serafín del Monte Athos. Suelen llamarlo también Padre Serafín el Atonita. Y él, estando en su ermita, recibe a un joven filósofo que le pide que le enseñe la oración del corazón, la oración pura, según la enseñaba Evagrio Póntico. Recuerden que Evagrio Póntico, siglo IV, escribe el Tratado sobre la oración, que de alguna manera es una síntesis de las enseñanzas de los monjes, de los padres y las madres del desierto. Bueno, y entonces lo curioso es cómo el padre Serafín le va dando distintas consignas. Y la primera respuesta a esta pregunta es, le dice el padre Serafín, antes de hablar de la oración del corazón, aprende primero a meditar como la montaña. Pregúntale cómo hace para rezar. Después vuelve a verme. Bien típico un maestro, ¿no? Le da la consigna, le da los deberes y después vuelve a verme. Esta enseñanza está orientada a que el joven
aprendiera a estar. Algo que nos cuesta mucho, estar por el solo hecho de estar. Estamos en una cultura donde estamos en permanente movimiento, donde no podemos perder tiempo, donde hay que hacer algo. Y justamente la práctica de la oración esicasta es estar gratuitamente, estar por estar sin hacer nada, estar sin esperar nada. A esta experiencia se la puede definir de alguna manera como estabilidad, mantenerse inmóvil, quieto, ¿verdad? Como cuando uno hace equilibrio y se pone en un pie y no, la estabilidad, bueno, esto es lo mismo, es fijarse y quedarse ahí, sin nada más, inmóvil, más allá de todo el entorno. Y de alguna manera generar cimientos sólidos como piedra. De ahí orar como la montaña, ¿no? ¿Recuerdan aquel texto del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27? Cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, vino la lluvia, vino el viento y la casa se mantuvo. Bueno, es eso, orar como la montaña, poner cimientos, construir ese momento de oración sobre la roca que es Cristo. Y meditar entonces. Recordemos que cuando los padres esicastas hablan de meditación, no es lo mismo que la meditación occidental. En Occidente, cuando hablamos de meditación, hablamos de relajación, de poner la mente en blanco, de pensar, ¿verdad? Bueno, para ellos la meditación es la oración. Cuando un esicasta dice meditar, está diciendo orar. Es lo mismo, ¿sí? Y la oración, evidentemente, es la oración de Jesús. Bien, para el padre Serafín, entonces, meditar como la montaña, además de darle estabilidad, tiene otra perspectiva, que es administrar el tiempo. O mejor dicho, al revés, desadministrar el tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a que cada cosa a su tiempo y tenemos un tiempo para cada cosa. Muy bueno. Acá se trata de el disfrute, de estar estables sin una perspectiva de tiempo. La montaña es casi eterna. Las montañas se formaron cuando las primeras erupciones, cuando el planeta empezó a tomar forma, y van a seguir miles de años más. Esto es lo mismo. Estamos acostumbrados a lo rápido, a lo inmediato, ¿no? Y la montaña tiene otro tiempo. Está sentada en ese lugar desde siempre y para siempre. Y eso es lo rico de la oración. La montaña nos enseña a despojarnos, a desprendernos de nuestros ritmos de vida, de nuestros ritmos de tiempo, para entrar en el tiempo de Dios, en el ritmo de Dios, que son distintos. Los ritmos de Dios y los ritmos humanos son distintos. Estar en la presencia de Dios por el solo hecho de estar sin apuros, sin prisas, sin esperas, sin esperar nada a cambio. Estar, disfrutar de ese momento, sin recuerdos, sin pensamientos, sin pendientes, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, tengo que llamar por teléfono, tengo que regar las... No, nada de eso. Sin deseos, sin sentimientos,
poder estar vacíos, aprendiendo a sentir la eternidad, aprendiendo a disfrutar ese momento. Y el padre Serafín le dice a este joven filósofo, le dice: la meditación esicasta tiene el enraizamiento, la estabilidad de las montañas, pero su objetivo no es hacer de ti un tronco muerto, sino un hombre vivo. Ahora ya no se trata de meditar como la montaña estéril, aprende a meditar como una amapola, aunque no olvides por eso la montaña. Esto es importante porque la oración, la práctica de la oración esicasta tiene etapas. Etapas donde yo voy aprendiendo a orar. En algunos esas etapas pueden ser años, en otras personas pueden ser días. Cada uno tiene su ritmo y la gracia de Dios actúa como quiere, cuando quiere y donde quiere, así que es parte del misterio. Pero lo cierto es entonces que el padre Serafín le dice: bueno, ahora segundo paso. Vamos a orar como la amapola, pero sin olvidar lo que significa la montaña. Fíjense que la amapola, de alguna manera, es una planta muy flexible. Se amolda a las situaciones. Si hay viento hacia el norte, se tiende al norte. Si hay viento al sur, se tiende al sur. Pero también es muy frágil. Si el viento es muy fuerte, se le caen los pétalos. Y ciertamente la amapola busca para alimentarse y para de alguna manera poder tener los colores hermosos que tiene la luz del sol. La flexibilidad del tallo, el movimiento. Orar como la amapola le enseña al principiante la fragilidad de nuestra condición. Basta un pensamiento para que ese momento maravilloso se pierda. Basta un recuerdo, tengo que darle a comer a los perros, para que ese momento se pierda. Basta un sentimiento de alegría o de bronca o un mal recuerdo, querer matar a alguien porque se mandó una macana, se perdió ese momento, ¿verdad? Entonces, la fragilidad de nuestra condición es como esa amapola frente a un viento fuerte. La despedaza, la destroza. Por eso es importante tomar conciencia de que tenemos que ser humildes y tener presente nuestra condición humana. Partir de nuestra condición humana es clave, por lo tanto es importante conocernos. Saber que no somos del todo buenos, saber que no somos del todo perfectos, saber que tenemos cosas para mejorar. Y esa fragilidad nos pone de cara a esa condición que tenemos pecadora. Somos humanos. Aquello que dice el salmista: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que lo cuides, ¿verdad? Bueno, es esa fragilidad, ¿no? Una montaña dura lo que dura el planeta. Miles, millones de años. El otro día estaba viendo en internet que
el olivo más viejo del planeta cumplió 5.000 años. Nosotros, con suerte, llegamos a los 70, a los 80, ¿no? ¿Cuán frágiles somos comparados con un árbol, por ejemplo? Comparados con una tortuga que vive 200 años. Con una montaña que vive millones de años. Por eso, tener en cuenta nuestra fragilidad es muy importante. Y la meditación esicasta entonces coloca nuestra fragilidad humana orientada, enfrentada a la eternidad de Dios. Ahí es donde se encuentra lo frágil nuestro y lo poderoso, lo inmenso de Dios. Pero luego, entonces tenemos por un lado la estabilidad de la montaña, la fragilidad de la amapola, pero luego el padre Serafín le dice a este joven: deja ya de rumiar como una vaca el sentido de la amapola. Adquiere también el corazón marino. Aprende a meditar como el océano. Y llevando al joven hasta el mar para que aprenda el ritmo de la respiración. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero en mis tiempos de mochilero, cuando me iba al sur de Chile, que era disfrutable, ciertamente, una de las cosas que solía hacer en un lugar que se llama Quellón Viejo, que es la punta de la isla de Chiloé, lo más al sur del día, me tiraba en las rocas, mirando el cielo y escuchando la fuerza del agua que golpeaba contra las rocas y volvía. Y eso de alguna manera, tarde o temprano, en mucho tiempo, en poco tiempo, mi respiración se adaptaba a ese movimiento del mar. Era como todo uno, yo respirando y el océano Pacífico golpeando en la roca y volviendo. Justamente así como se forman las olas, llegando el agua a la orilla para luego replegarse y volverse al océano, así nuestra respiración, lenta y profunda. Inspira el aire que llega a los pulmones para luego expirar, devolverlo. Y de alguna manera, este doble movimiento nos recuerda dos cosas. En primer lugar, nos recuerda un texto de Génesis, capítulo 2, versículo 7. El Señor Dios formó al ser humano de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cada vez que inspiramos es como si estuviéramos recibiendo el Espíritu de Dios que nos da vida. Y cada vez que expiramos es como si estuviéramos entregándole a Dios eso que somos, nuestra vida. Recuerden el texto de Marcos capítulo 15 versículo 17. Jesús, clamando con gran voz, entregó su espíritu. En mi vida monástica y laboral, en mi vida monástica acompañando a monjes en la etapa terminal de su vida, y en mi tarea profesional como asistente social trabajando en el servicio de enfermedades infectocontagiosas, acompañando en los procesos de muerte a muchas de las personas con VIH-Sida, uno se da cuenta que ese último momento
siempre está acompañado por una exhalación. Cuando alguien muere, entrega su vida. Es parte de la naturaleza. Bueno, en la oración pasa lo mismo. Ese movimiento de las olas que viene y va también nos remite a los pensamientos, a los sentimientos que surgen en nuestro intelecto y en nuestro corazón, recordándonos que solo eso se da en la superficie. Por lo tanto, si bien ese movimiento del océano se da en la respiración, tenemos que controlarlo cuando se dan los pensamientos. Los pensamientos también vienen y van. Los sentimientos también vienen y van a nuestro corazón. Pero lo que reconocemos y lo que aprendemos es que a través de estos ejercicios apenas nos profundizamos un poco en ese océano de la paz y de la tranquilidad, todo se serena. Todo vuelve a acomodarse. La meditación esicasta, por medio de una respiración lenta y profunda, nos conduce a la serenidad y la tranquilidad interior. Por eso es todo un proceso, ¿verdad? El padre Serafín le dice a este joven: el que escucha atentamente su respiración no está lejos de Dios. Escucha a quien es. Ahí, al final de tu expiración, quién está en el origen de tu inspiración. Estar sobre un buen cimiento, estar orientado hacia la luz, respirar como un océano, no es todavía la meditación esicasta. Y le da una nueva enseñanza. Dice: ahora debes aprender a meditar como un pájaro. Las enseñanzas del padre Serafín a este joven lo orientan ahora a que aprenda el arrullo de una tórtola, a meditar, a orar. El arrullo es un sonido monótono. No sé si han escuchado, yo en los campanarios de la abadía solía escuchar las palomas. Es como una murmuración a media voz, como un canto uniforme, constante, insistente, rutinario, repetitivo, que se utiliza muchas veces para adormecer a los niñitos pequeños. Recuerdo a mi abuela María, que, bueno, yo lo viví, pero no recuerdo cuando yo lo viví. Lo recuerdo cuando hacía dormir a otros de mis primos o a mis hermanos más chicos, los tomaba en brazos y les cantaba: ea, 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 ea. Y uno se terminaba durmiendo, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Es esa cuestión rutinaria, repetitiva, que adormece. Si ustedes recuerdan los relatos del peregrino ruso, el peregrino da varios ejemplos de esos personajes que meditaban de esa forma. ¿Recuerdan a aquella señora anciana que estaba permanentemente moviendo los labios y él se preguntaba qué decía, ¿no? O aquel niñito que le habían enseñado para que se portara bien la oración de Jesús y tenía que repetirla constantemente. Bueno, justamente de eso se trata, ¿verdad? Esta práctica nos lleva por momentos a estados de silencio interior profundos, fundamentalmente de encuentro con nosotros mismos.
encontrarnos con nosotros mismos es encontrarnos con nuestro verdadero yo. Es decir, conmigo mismo, no con el yo que proyecto a los demás para que vean el Julio ideal, no el yo que los demás esperan de mí, sino aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios, el verdadero. Genera también estados de admiración por la creación, por la diversidad de las especies, de los colores. Ciertamente cuando está lindo y suelo estar en el jardín con la práctica de la oración de Jesús, con la meditación, uno empieza a percibir lo maravilloso de la creación, entra en una dimensión de comunión con la creación. Empezamos a ver que los verdes son diferentes. Empezamos a ver que los rojos de las flores son diferentes. Empezamos a darnos cuenta que hay distintos olores, a jazmín, a rosas, a lirios. Y todo eso se suma por ahí a el canto de los pájaros. Y una de las cosas que solía hacer hasta hace 3 o 4 años, ahora ya no lo hago porque ya estoy medio viejo para subir arriba del techo, pero una de las cosas que solía hacer en verano a la noche era subir y tirarme panza arriba mirando las estrellas y ahí hacer la oración. Disfrutable realmente poder contemplar el universo, la diversidad de estrellas, las multitudes de galaxias. Y uno, un punto insignificante, un granito de arena en un universo maravilloso, ¿no? Y cómo surge de alguna manera esa adoración ante el origen de toda la creación, ¿verdad? Es como impresionante. Por eso es muy importante ese tema de tomarnos el tiempo, ese tema de no hacer la oración a la corrida. Decía el padre Serafín, hay que meditar con la garganta, no solo para acoger el aliento, sino para murmurar el nombre de Dios día y noche. Cuando eres feliz, casi sin darte cuenta, canturreas, murmuras a veces palabras sin significado, y ese murmullo hace vibrar todo tu cuerpo con una alegría sencilla y serena. Meditar es murmurar como una tórtola, dejar subir ese canto que viene del corazón, como tú has aprendido a dejar que suba a ti el perfume de la flor. Meditar es respirar cantando, sin quedarnos mucho en su significado. Te propongo que repitas, murmures, canturres, lo que está en el corazón de todos los monjes del monte Athos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Fíjense que muchas veces nosotros en Occidente, que tendemos a racionalizarlo todo, a explicarlo todo, a buscarle el sentido a todo, aquí nos propone todo lo contrario. Nos propone a que no nos detengamos mucho en buscar el significado de las palabras. No nos detengamos mucho a ver qué estamos diciendo. No entremos en esas reflexiones. Lo que nos propone es que repitamos, que murmuremos, así como la paloma, ¿verdad? En el campanario, murmuremos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad,
Señor, ten piedad. Y dice el padre Serafín, no busques demasiado el sentido de la invocación. Ella se te revelará por sí misma. De momento, sé sensible y estate atento a la vibración que despierta en tu cuerpo y en tu corazón. Procura armonizarla apaciblemente con el ritmo de tu respiración. Cuando te atormentes tus pensamientos, recurre suavemente a esta invocación. Respira más profundamente, mantente erguido y conocerás el comienzo de la esequía, la paz que da Dios sin engaño a los que le aman. Y esto es importante. Padre Serafín justamente recién ahora incorpora el tema de la respiración, ¿verdad? Va como en proceso. A veces nosotros leemos El Peregrino Ruso y queremos hacer todo a la vez. Sentarnos, poner las manos en las piernas, bajar la cabeza, concentrarnos y... No. Las cosas de a una, lento y seguro, ¿verdad? Puede, alguien me decía, bueno, pero lento y seguro, pero ¿cuánto tiempo? Y yo le dije, y yo qué sé, por ahí te vas a morir y nunca vas a llegar a la psiquía. Lo importante es caminar, no llegar a la meta. La meta, bueno, tal vez se llegue, pero lo importante es saber que uno está en camino, ¿sí? Entonces, bueno, en estos pasos, ir como de a poco. Y dirigiéndose a este joven, el padre Serafín le dice, ya no estás lejos de meditar como un hombre. Tengo que enseñarte la meditación de Abraham. Y aquí es importante a lo mejor que después, en el correr de la semana, agarren las Biblias y lean Génesis capítulo 12 y siguientes, porque nos va a ayudar a entender realmente la humanización de la oración. Meditar como Abraham es hacerlo desde la experiencia de fe. Exige abandonar nuestras zonas de confort, nuestras seguridades, desinstalarnos, ponernos en movimiento, iniciar un camino, movernos hacia la meta. Supone creer en la promesa de Dios y confiar en su providencia. Fíjense que Abraham, en el capítulo 12, versículos 1 al 4, recibe la invitación: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Implica desinstalarse totalmente. La oración es justamente eso, es poder salir de nuestras seguridades para introducirnos en el mundo de Dios. Y implica creer realmente en la promesa de Dios, confiar en su providencia. Nosotros en Occidente estamos acostumbrados a que muchas veces ayudamos o queremos ayudar a la providencia de Dios. Queremos como nosotros hacer. Y aquí se trata de dejar que Dios haga, ¿verdad? Meditar como Abraham es hacerlo desde lo cotidiano, sin grandes complicaciones. Es vivir cada momento de la vida como una visita de Dios. Es asumir una actitud de servicio solidario y generoso, acogiendo a todas las personas como el mismo Dios.
a todas las personas, no a algunas. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, estuve enfermo, me visitaste. Recuerden aquel texto de Génesis, del capítulo 18, versículos 1 al 8, cuando Abraham es visitado por Dios, por aquellos ángeles, ¿verdad? Estaba en Mambré. Y ante esos forasteros que vienen, Abraham no le pregunta ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Directamente los recibe en su tienda, prepara comida, prepara agua, les lleva agua para que se refresquen, les da de comer. Esa es la actitud que debemos tener como Abraham, en lo cotidiano, es decir, orar cuando nos lavamos la cara, orar cuando preparamos el desayuno, orar cuando saludamos a la vecina, orar cuando subimos al ómnibus y decimos buenos días o muchas gracias, ¿verdad? Tener esa actitud de oración desde la cotidianidad y desde una cotidianidad que tiene que ser solidaria con el otro, con la otra. Meditar como Abraham es hacerlo desde el amor, un amor sin exclusiones, abarcando a toda la humanidad, a los buenos y a los malos, a los que queremos y a los que no queremos. Un amor que no tiene en cuenta si la otra persona pertenece o no pertenece a mi núcleo familiar, a mis amistades, si integra mi partido político, si integra mi denominación religiosa. Nada de eso es importante. Eso es lo que hace que yo sea capaz de asemejarme en el amor al amor de Dios. Un amor que tiene que ser coherente. Un amor que tiene que interceder por toda la humanidad. Recuerden Génesis 18, 16, cuando Abraham regatea con Dios. ¿Vas a suprimir al justo con el pecador? ¿Acaso hay 50 justos en la ciudad y no perdonarás a la ciudad por los 50 justos? Y así Abraham le sigue regateando a Dios hasta llegar a 10. Quizá si Abraham se hubiera animado a seguir regateando, Dios no hubiera destruido Sodoma y Gomorra. Pero bueno, de eso se trata, de interceder por toda la humanidad. La oración de Jesús, la meditación esicasta, es una oración que nos pone en comunión con la humanidad. O sea que no solo entramos en comunión con Dios, no solo entramos en comunicación con la creación, con la naturaleza, sino que entramos en comunión con toda la humanidad. Meditar como Abraham es hacerlo también desde el sacrificio. Y esto no es fácil. El sacrificio podrá ser la fuga mundi, el combate espiritual, abandonar los valores de la sociedad y la cultura para encarnar los valores del Evangelio, como nos lo enseñan las palabras y las vidas de los padres y las madres del desierto. El sacrificio podrá ser también optar por la radicalidad evangélica, dejando atrás afectos, posesiones, familias, amistades. O el sacrificio podrá ser mucho más exigente, como en el caso de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide a Isaac. Recuerden Génesis capítulo 22, versículo 1 al 10.
todo lo que implicó el sacrificio que Abraham iba a presentar a Dios. Muchas veces nosotros tenemos como esa llamada a ofrecer a Dios cosas que implican mucho dolor, mucha renuncia, mucha exigencia. No es fácil orar como oró Abraham. Por lo tanto, es bueno que esta enseñanza específica del Padre Serafín del Monte Athos la podamos rumiar, la podamos masticar, podamos descubrir el significado que tiene para nosotros orar como Abraham, porque cada uno de nosotros seguramente tiene sacrificios. El Padre Serafín le dijo a este joven: todo es de Dios, todo es de Él, por Él y para Él. Meditar como Abraham te lleva a una total desposesión de ti mismo y de lo que te es más querido. Busca lo que valoras más, lo que identifica tu yo. Para Abraham era su hijo único. Si eres capaz de esta donación, de ese abandono moral, de esa confianza infinita en lo que trasciende toda razón y todo sentido común, todo te será devuelto centuplicado. Dios proveerá. Meditar como Abraham es adherirse por la fe a lo que trasciende el universo. Es practicar la hospitalidad, interceder por la salvación de todos los hombres. Es olvidarse de uno mismo y romper los lazos más legítimos para descubrirnos a nosotros mismos, a nuestro prójimo y al universo habitando por la infinita presencia del único que es, dice el Padre Serafín. Y un día, el joven le pidió al Padre Serafín que le enseñara a meditar como Jesús. A lo que él respondió: ahora lo que mejor podría hacer sería gemir, pero tú lo tomarías como un signo de santidad. Por lo tanto, mejor decirte las cosas con sencillez. Meditar como Jesús es recapitular todas las formas de meditación que te he transmitido hasta ahora. Jesús es el hombre cósmico. Sabía meditar como la montaña, como la amapola, como el océano, como la paloma. Sabía meditar como Abraham. Su corazón no tenía límites, amando hasta sus propios enemigos, sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Practicando la hospitalidad con los que llamaban enfermos y pecadores, los paralíticos, las prostitutas, los colaboracionistas. Por la noche se retiró a orar en secreto y allí murmuraba como un niño Abba, que quiere decir papá. Esto puede parecer insignificante, llamar papá al Dios trascendente, infinito, innombrable, más allá de todo. El cielo y la tierra se acercan terriblemente. Dios y el hombre se hacen una sola cosa. Quizá hace falta que alguien te haya llamado papá en la oscuridad
para comprenderlo. Pero tal vez hoy estas relaciones íntimas de un padre y una madre con su hijo ya no signifiquen nada. Quizá sea una mala imagen. Por eso yo prefería no decirte nada, no usar imágenes y esperar a que el Espíritu Santo pusiera en ti los sentimientos y el conocimiento de Jesucristo, para que ese Abba no saliera de la punta de los labios, sino del fondo de tu corazón. Ese día empezarás a comprender qué es la oración, la meditación de los esicastas. Con esta enseñanza, de alguna manera, Padre Serafín, el atonita, lo que hace es un tratado de oración. Nos va marcando los pasos, el camino, el recorrido que debemos seguir desde que nos iniciamos hasta el momento en que nos configuramos con el mismo Jesucristo, la oración del Señor. Está bueno como, de alguna manera, si ustedes quieren, yo puedo buscarlo y después les comparto este escrito del Padre Serafín. Está bueno porque es un claro camino para alcanzar la oración. Sencillo, práctico, con buenas recomendaciones. El último la idea era tomar 3 ejemplos. El último de los esicastas contemporáneos que llegó al siglo XXI es el anciano Tadeo. Él era de Serbia y nos enseña que somos y hacemos todo aquello que pensamos. Por lo tanto, es importante un camino de discernimiento, clasificando, eligiendo dentro de la multitud de pensamientos aquellos que contribuyen a nuestro proyecto personal y espiritual. Una de sus frases dice: nuestros pensamientos determinan nuestra vida. Y ciertamente, si nos detenemos a analizar esa frase, nos vamos a dar cuenta que efectivamente somos lo que pensamos. La vigilancia de nuestros recuerdos y pensamientos, cuidar lo que nuestro intelecto nos trae a la memoria, es importante para alcanzar y mantener la paz, la calma, la quietud, lo que los padres llamaron la esiquía. El anciano Tadeo decía: lo más importante en la vida espiritual es la custodia del corazón, que no se inquiete por nada. Porque en la medida en que el corazón se inquiete, perdemos la paz interior y perdemos la comunión con Dios. Por eso es importante practicar la vigilancia. Es necesario ejercitarse en la atención, mantener la atención en el intelecto y en el corazón. Permanecer unido el intelecto y el corazón. Controlar todos los recuerdos y los pensamientos que afloren a nuestro intelecto. Todos los sentimientos y deseos que afloren a nuestro corazón. Es un ejercicio inmenso e impresionante. Sobre todo quienes somos muy dispersos y que tenemos una imaginación muy activa y que vivimos, es como si viviéramos dentro de una colmena de avispas o de abejas, ¿no? Los pensamientos están todo el día dando vueltas ahí. Bueno, para nosotros realmente implica un ejercicio muy importante. Implica un proceso de elección y de renuncia. Es decir, elijo lo que me acerca a Dios y renuncio
lo que me aleja de Dios. Este proceso justamente es el discernimiento y el combate espiritual. Decía el anciano Tadeo, nuestro espíritu debe estar atento, unido, no desparramado. Solamente en la mente unida se puede alojar el único Dios. Muchas veces nosotros vivimos en un mundo, en una cultura que está como llena de cosas, llena de ofertas, ¿verdad? Llena de reclamos, llena de cosas que tenemos que hacer. Y nos perdemos la posibilidad justamente del estar, de la montaña, ¿no? De ser como la montaña. Nos perdemos la posibilidad de estar gratuitamente, estar por estar. Y en ese estar por estar, muchas veces nos enfrentamos justamente a estos ruidos, a los pensamientos, a los recuerdos. Bueno, yo tengo que ser capaz de elegir qué cosas quiero pensar, el recuerdo de Dios, y qué cosas no quiero pensar. Bueno, todos los otros recuerdos, ¿no? Por eso, el discernimiento es clave en esto. La unificación de la que nos habla el anciano Tadeo, esta cuestión de que esté unida la mente y el corazón, que alcanza a cada persona que elige el camino del esicasmo, tiene como fruto la paz serena y estable. Cuando nosotros estamos divididos, difícilmente tenemos calma, difícilmente tenemos paz, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a que estamos trabajando, queremos hacer la oración, pero nos llaman por teléfono y tenemos esa tensión entre el trabajo, el teléfono y la oración? Y estoy dividido. Definitivamente estoy dividido. Pierdo la paz, pierdo la serenidad. Por el contrario, esa unificación del ser humano nos pacifica, nos estabiliza, nos da calma, nos equilibra. Y la consecuencia inmediata es la quietud de la que hablan los padres esicastas, ¿verdad? Dice el anciano Tadeo, en el corazón debe reinar la paz, la calma y el silencio. Esta frase, de alguna manera, yo creo que es como la clave para evaluar qué tal es nuestra oración. La calidad de nuestra oración la mide este termómetro. Cuando yo estoy orando, cuando yo terminé de orar, ¿tengo paz? ¿Tengo calma? ¿Estoy en silencio? Este es el termómetro. El venerable anciano Tadeo nos enseña a orar con fe. La fe... Acá vino el cumpleañero. Hoy Tiago está cumpliendo 2 años. Entonces, aquí vino a fastidiar un poco. El anciano Tadeo nos enseña a orar con fe. Y la fe es la certeza de que el Señor está presente. Nos enseña a orar con fe, la fe de Abraham. Es decir, yo soy capaz de dejar mi tierra, mi familia, mi zona de confort, porque creo en la promesa, creo en la providencia, creo en que Dios está presente. Y en la oración tenemos la certeza de que estamos en la presencia de Dios. Eso es clave. Si no tenemos esa certeza, estamos en el horno, ¿verdad? Dice el anciano Tadeo, las palabras de la oración se deben pronunciar con fe de que el Señor nos está mirando y nos está escuchando.
La oración es el diálogo humano-divino. No podemos estar orando a las corridas. No podemos estar orando distraídos, porque si no, no estamos en comunión con Dios. Y no podemos estar orando por rutina. Vamos a rezar tercia porque son las 9 de la mañana. No, vamos a rezar tercia porque vamos a estar en comunión con Dios. Y vamos a ponernos en diálogo con Él. Y vamos a disfrutar estos 15 minutos de la oración de tercia. Y vamos a saborear cada palabra del Salmo. Y todo lo demás lo vamos a dejar de lado, ¿verdad? Bueno, con la oración esicasta lo mismo. Si yo le dedico media hora, una hora, 2 horas al día, lo que sea, bueno, es el momento. Es el momento del encuentro. Yo no puedo recibir un huésped en el eremitorio, llevarlo, sentarlo, darle un café con leche, estar charlando y mientras charlamos preguntarle ¿qué fue lo que me dijiste? Porque estaba pensando en que tenía que regar, en que tenía que hacer el video para el canal, en que no puedo. Bueno, la oración lo mismo. Por respeto al huésped, yo tengo que sentarme y centrarme en la conversación con el huésped. En la oración yo tengo que sentarme y centrarme en el diálogo con Dios. Una presencia divina que se prolonga en lo cotidiano, a lo largo de la jornada, en cada actividad que realizamos. Una presencia que se hace comunión entre Dios y nosotros. Dice el anciano Tadeo, el Señor nos está mirando. Con Él debemos levantarnos, trabajar, comer, caminar. Y este es otro de los termómetros que debiéramos usar, que debiéramos tener para poder evaluar la calidad de nuestra vida. ¿Realmente Dios está presente en nuestra vida? ¿Dios está presente en nuestra jornada? ¿Dios está presente cuando cocinamos? ¿Dios está presente cuando barremos? ¿Dios está presente cuando juntamos la caca a los perros? ¿Dios está presente cuando preparamos el mate? Esas cosas, si yo no soy capaz de sentir a Dios en cada acto que hago, no estoy en comunión con Él. Por eso es importante tenerlo presente. Por eso la insistencia en la oración constante. Es como la gran invitación que hacen los padres sicastas de todos los tiempos. Pero yo quería traerles estos 3 ejemplos que me parecían sumamente ricos en sus aportes, cada uno en lo suyo, los 3 distintos momentos del siglo XX, pero contemporáneos. Padre José murió el año que yo nací, por ejemplo. O sea, gente que pudo practicar aquellas enseñanzas de Bagrio Póntico del siglo IV, que fueron reelaboradas, ¿verdad? Y que pudieron traerse hasta hoy, hasta el siglo XXI. Y que nosotros hoy, de alguna manera, las estamos viviendo y experimentando en Occidente. Por eso les traía estos 3 ejemplos que me parecían sumamente ricos. Y yo me quedo por aquí. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muy hermosa la meditación, como la montaña, como la amapola, ¿no? Como para seguirla elaborando, digamos. Sí, claro. Sí, ciertamente. Muchas gracias, Padre, por la charla y, bueno, como siempre, un gusto y un placer escuchar y compartir.
compartir acá en la comunidad. Muchas buenas tardes, muchas gracias Padre Julio. Son muy motivadoras y muy didáctico todo lo que usted expresa con mucha claridad y ir pasito a pasito ir tomando estas prácticas, pero el inicio es súper importante cuando usted menciona que la diferencia entre el director espiritual, ¿no? Y Claro, porque a ver, es una cuestión, fíjese, digo, yo que estuve a cargo de una comunidad en Montevideo y bueno, ser director espiritual, digo, la gente venía y me planteaba, por ejemplo, problemas de su familia y yo no era casado, ni tenía suegra, ni tenía hijos, pero podía de alguna manera acompañar desde el sentido común, desde la experiencia y de los libros. Pero esto es un camino diferente. Esto, si yo no transmito mi experiencia, difícilmente alguien que no ha practicado la oración de Jesús pueda transmitirla. Difícilmente alguien que no viva el esicasmo pueda transmitirlo, porque podrá transmitir lo que ha leído, pero no puede transmitir la experiencia. Es decir, va a transmitir desde la academia, una conferencia, pero no experiencia. Y cuando uno se está iniciando en este camino, lo que necesita es experiencia. Es como el niño cuando empieza a caminar, necesita que lo agarren, ¿verdad? Y lo acompañen en esos primeros pasos. Entonces es como bien diferente los roles, ¿verdad? correcto. Gracias Padre Julio. Yo lo viví cuando me acerqué a los sacerdotes de aquí del barrio, ¿no? Y al final ellos me terminaban preguntando cómo era eso, cómo era la vida esa de ser ermitaño contemplativo, y cómo era que podía yo estar en oración con Dios si yo tenía que hacer todas las cosas de mi casa. Claro, lo que pasa es que muchas veces, a ver, ahí hay como dos cosas importantes. Una es, en Occidente prácticamente se desconoce la práctica esicasta. Es decir, son muy pocos los ministros, sacerdotes, pastores, pastoras, diáconos, lo que sea, que puedan tener un conocimiento sobre el esicasmo. Entonces, ese es un primer problema. Y un segundo problema que tiene que ver, que es más bien semántico, tiene que ver con vocablos. No es lo mismo rezar que orar. Es decir, yo puedo rezar sin orar y puedo orar sin rezar, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Rezar no es entrar en comunión con Dios. Rezar es recitar fórmulas, oraciones, los salmos, por ejemplo. Pero orar es agarrar el salmo y entrar en comunión con Dios, donde no solo lo recito, sino que también oro. Entonces hay una diferencia sustancial entre rezar y orar. Y a veces mezclamos y confundimos, ¿sí? Y muchas veces le sucede a los ministros, no importa de la denominación que sean, muchas veces les sucede justamente que, bueno, utilizan indistintamente los dos conceptos. Y no hay que utilizarlo indistintamente porque justamente son distintos, ¿sí? Por eso es importante. Pero bueno. Padre, yo lo aprendí aquí con usted, que son diferentes, porque ellos no nos enseñan eso tampoco. Y no saben explicarle a la gente, o como que no le interesa tampoco igual. Bueno, pero uno no puede explicar lo que uno no ha vivido. O sea, nos pasa a todos. A ver, yo no puedo explicar, por ejemplo,
cantidad de cosas. O sea, no puedo explicar cosas de la física, de la química, porque no las sé, no las estudié, no las viví, no las experimenté, las desconozco. Por lo tanto, si me preguntan a mí, ¿por qué H2O es agua? No tengo idea. Bueno, sí, tengo la idea que la aprendí en el secundario, ¿verdad? 2 partes y una parte. Pero más de eso no puedo decir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo aprendí? O sea, porque los seres humanos no somos todólogos donde tenemos que saber de todo. Entonces, a ver, hay determinadas espiritualidades que ponen el énfasis en el hacer, otras espiritualidades ponen el énfasis en el estar, otras espiritualidades ponen el énfasis en el servicio. Y bueno, cada quien va como ajustándose a esa, y no es ni bueno ni malo. Cada uno tiene su llamado, y bueno, y en ese llamado va construyendo el reino de Dios, ¿sí? Y bueno, por eso uno tiene que ser como un buscador. Hay que buscar qué es lo que se ajusta a lo que yo necesito en este momento. Por ahí yo en este momento necesito un director espiritual, alguien que me marque, tenés que hacer esto y esto. Y por ahí, después de un tiempo, yo lo que necesito es un padre espiritual, alguien que me acompañe en un proceso que yo ya he comenzado a dar. ¿Sí? O sea, es un poco eso. Pero no hay por qué preocuparse porque unos sepan, otros no sepan, porque unos enseñen, porque otros no enseñan, ¿verdad? Yo también lo aprendí de otros. No es que tengo un teléfono directo con el cielo y el Padre José me habla y me dice, no, yo lo fui aprendiendo también con otros. Y bueno, se trata de eso. El día de mañana ustedes aprenderán y transmitirán. Y bueno, se trata de eso, ¿no? De ir tomando la posta y compartiendo. Sí, a mí me habló después un hermano franciscano y él me dijo, no, porque ellos no tienen idea de la vida del móvil. Tenés que buscarte, como usted dice, Claro. así, una persona que ya está viviendo esa vida. Y bueno, y ahí salió todo después. Claro, porque los franciscanos tienen un perfil de vida más contemplativo que un cura o un pastor que es del clero diocesano, ¿verdad? Entonces, es distinto, claro. Cada uno tiene su espiritualidad. Bueno, llevamos 1 hora y media, así que yo les propongo finalizar acá. Agradecerles realmente la participación y pedirle a Dios que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan muy buen fin de semana. Muchas bendiciones.